¿Dónde residían sus padres cuando usted nace? Ya aquí en este barrio. Estamos en Pogolotti, en Marianao. Así, ya mi papá había hecho su casita, mi papá había arrendado una finquita, un cuarto de caballería de tierra, a unos arrendadores que habían alrededor, por aquí atrás, y ahí construyó la casita donde vine yo a vivir, porque yo no nací en esta casa, yo no nací en Marianao, yo nací en El Vedado, igual que mi hermano. Yo vine a los 3 días de nacido, vine para aquí, para esta zona. Se llamaba la finca Constantino, que era el dueño de es decir, los dueños de los terrenos donde mi papá había alquilado. ¿Cuántos hermanos fueron? 2, mi hermano y yo, Pepe, que murió, fundador del INDER, magnífico pitcher profesional en Estados Unidos, México. Mi niñez fue como la niñez de cualquier niño pobre que vive en un barrio como este, hijo de un hombre que se buscaba la vida honradamente en cualquier profesión, muy trabajador, muy honrado, hijo de una mujer que era una criada de una millonaria en el antiguo Country Club, que eso ahora se llama Tabey, Siboney, toda esa zona de ahí. Entonces se llama el Country Club. Pero siempre desde muy pequeño nosotros tuvimos que ayudar a nuestros padres. Mi papá tenía unas vaquitas, tenía unos porquitos ahí en la finquita. Nosotros cortábamos la caña, es decir, cargábamos el cogollo de la caña. Para cargar el cogollo para las vacas teníamos que cortarle la caña al colono, cargarle la caña para la carreta para podernos llevar el cogollo, para que las vaquitas comieran, dieran lechita y nosotros vendiéramos la leche por el pueblo, por aquí, por Buenavista, El Vedado, donde sea, que mi papá la llevaba. Éramos niños pobres, pero no pudimos decir, no podemos decir que pasamos hambre, nada, porque nuestros padres se sacrificaron muchísimo y trabajaron muchísimo. Yo estudié en un colegio cerca de aquí, en la calle 96 y 55, que se llamaba el Colegio Academia Navarrete, que era particular, pero era muy barato, ¿no? Pero cuando yo iba para el Colegio Navarrete, es que el viejo estaba mejorcito, ¿no? Porque si el viejo estaba malito, había que ir para hacer enfrente, que era la escuela pública. Entonces no había dinerito para pagar la escuelita, había que ir para la escuela, había un poquito más de dinerito, el viejo nos mejoraba la calidad de los estudios. Con la clínica igual, la clínica donde yo nazco, las damas de la Covadonga, en 17 en El Vedado. Era una clínica muy barata cuando nací yo y cuando murió mi mamá, ya después del triunfo de la revolución, nosotros, el viejo estaba pagando esa clínica y nos atendieron, ahí nací yo. Mi casa, es decir, el lugar donde yo me crié, ahí atrás, no tenía un ladrillo entero. Se hizo con pedazos de ladrillo, porque no tenía dinero para comprar el ladrillo completo. Pero el techo de la casa no era de mampostería, era de madera y papel de techo. El papel colorado es más caro, era el mejor. Entonces cuando el techo de la casa de madera tenía papel colorado, nosotros decíamos, el viejo está en buena. Y cuando veíamos para arriba el techo que le había puesto una banda de papel prieto, le decíamos, el viejo está mal el viejo y la vieja. Y así nosotros sabíamos cómo era más o menos la economía del viejo, pero mi padre y mi madre fueron muy trabajadores. Y lo más importante de todo, María Cristina, es que si Pepe se queda en La Habana, no va a poder tener ni tiempo ni posibilidades para continuar trabajando en el proyecto. Y que usted sepa, anterior a usted, alguien más en la familia se había dedicado al arte. No, a nadie se le ocurrió que iba a ser artista, nada más que a mi mamá. No. Pues dice, pues las ocurrencias que yo tenía desde chiquitico. Usted, tengo entendido que ni siquiera nunca soñó con ser artista. Jamás. Usted lo que quería era ser militar. Después del triunfo de la revolución, para mí era una pasión, para mí eran una cosa así del otro mundo, el ejército rebelde, aquellos barbudos, que yo tenía. Cuando triunfó la revolución yo tenía 13 años. Pero resulta ser que estando yo en la Fuerza Armada, me hacen la propuesta de que si yo quiero participar en una obra de teatro de la unidad militar donde yo estaba. Comenzaba en esos años el movimiento aficionado de las Fuerzas Armadas. No, yo inmediatamente respondí que no, que yo no entraba en ese juego, que yo era hombre. Hasta que me dice que está cantando, ¿no?, para hacer el movimiento aficionado a la FARC. Nosotros salimos a darle actividades a otras unidades militares y después, fin de semana, nos dejan salir para la casa y regresamos el lunes, el martes. Le digo, apúntame ahí. Así fue. ¿En qué momento es que se produce el paso de movimiento de aficionados al ICR? Fue en el año 67 y yo estaba en San Julián, Pinar del Río. En Pinar del Río arrasamos con
todos los premios del movimiento aficionado, porque yo era el director, ya yo no era actor, no, cuidado. Llega la orden y efectivamente en agosto del 67 nos presentamos Manolo y yo, el que hizo el protagónico en la obra de teatro Los Cuchillos de 23 en el ICR, que ya había otro grupo de gente del ejército ahí, del servicio militar y distintas ramas del ejército, que le iban a hacer pruebas, iban a seleccionar quienes podían servir como directores, como actores, hasta que se crea la primera escuela de superación de actuación del ICR. Después de esa escuela empezamos a hacer los primeros programas de radio, trabajando, haciendo extras. Ah, porque a un turista se le quedó abandonado en mi carro un maletín con $50,000 y yo se lo devolví y no quise aceptar ninguna recompensa. Y llega un director de televisión que tenía un programa infantil que se llamaba Siempre Listo. ¿Ustedes son los actores de las Fuerzas Armadas? Yo le dije, sí, ahí no había video ni nada de eso. Nosotros cogimos un gran pedazo de televisión en vivo y ensayamos, salimos al aire. Y empiezo yo, llego a la escuela, que sé yo, la maestra, mire, el miembro del ministerio, que sé yo, que vino a contarles a ustedes como una unidad que se demanda. Y cuando yo empiezo a hablar, ni atrás ni adelante me acordaba del texto, de lo que era una unidad, una estación de policía. Y me puse a contarles a ellos cómo era la vida en una unidad, una batería antiaérea, que sé yo, la vida, la guardia, que sé yo, la limpieza de los armamentos, que sé yo, que se manda. El director de la televisión me dice, compadre, qué bien te quedó el traslado de una historia para la otra. Y lo que me dijo fue, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes todavía no están preparados para eso. Ese fue el primer personaje que yo hice en televisión. ¿A dónde quiere llegar? Hasta el final, señor mío. Hasta el final. ¿Qué tiempo transcurrió de ese programa infantil a Los Mambises? Antes del 70. Ya nosotros habíamos hecho Marco Polo. En la primera serie de Los Mambises, dirigida por Vázquez Jayo, y yo hice un oficial español, ¿no?, que salía un solo capítulo. Bueno, mira, me estoy hablando de la primera serie de Los Mambises, estoy hablando del Marco Polo, la Flecha Negra, Gabriel de Grujarca, Los Comandos del Silencio, Rebelión, hasta la última, ¿cuál fue la última vez? Creo que la última fue el Águila. ¿Y si se le ocurriera venir ahora? No, Fer, no, ahora no, quizás más tarde, a medianoche. Borracho como siempre, pero ahora no creo. No, de todos modos, María. ¿Y existió algún personaje que haya sido para usted, no el preferido, pero sí el más importante o el que haya requerido de usted un mayor rigor? Hay varios. Porque para hacer el Vania, ¿no?, de Chekhov, eso fue una historia cuando él me dio el personaje también, porque yo nunca pensé que me iba a dar ese personaje. Pero hay un personaje en la historia mía, que ese fue muy importante, que lo hicimos Miguel Navarro y yo, que se llamó Los Tiempos de Cada Uno, que éramos dos ciegos. Y el primer serial, según tengo entendido, de 16 capítulos que se hizo totalmente en exteriores para la televisión, en cual yo fui el protagonista, se llamó Por el Rastro de los Libertadores, que lo dirigió Eduardo Moya. Porto, ¿y ha existido algún tipo de personaje que sea lo que usted prefiera? Sí o no, lo que está bien escrito. ¿Por qué surge Corimacao? Bueno, mira, yo estaba haciendo la novela Cuando el agua regresa a la tierra, que fue para mí una de las grandes novelas que se han hecho en Cuba. Yo estaba haciendo la novela, estaba grabando la novela, después un proceso de preparación de meses metido en lo más trincado de la ciénaga para poder sacar a aquel hombre. Y había un poblado de la ciénaga que era el poblado, como decirte, el centro de la filmación, que era el poblado de los hondones. Yo cuando estaba preparando el personaje, a mí me hicieron una entrevista a los jóvenes periodistas de Radio 26 y yo les puse una sola condición. Yo llevaba mucho tiempo en ese poblado y entonces los muchachos bueno, yo quiero que ustedes me hagan una sola pregunta. Es que ¿qué yo creo del arte, de la creación artística, de la cultura en la Ciénaga de Zapata? Y la directora, no me acuerdo si fue Mita, me dice,
Porto, ahí está el comandante Faustino que quiere hablar contigo. Y el tipo ahí me hizo la propuesta de que yo lo ayudara a hacer un movimiento cultural en la ciudad de Zapata, porque él había oído la entrevista. Estoy como asesor principal, como un director que aconseja, que pelea, que regaña, pero ya hay otro director. ¿Qué sabe usted lo que he querido yo en mi vida? Porto, ¿qué es lo que más ha disfrutado usted hacer en su tiempo libre? Mi familia. Yo disfruto mucho mi familia. Yo disfruto mucho mi mujer como ser humano. ¿Qué no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? La traición, la mentira, la envidia. Porto, ¿cuántos hijos? Tengo 2 míos y otro que cogí de 6 años, que es mío. ¿Y alguno de estos hijos ha seguido sus pasos? El mayor, Michael, que es director de televisión, se graduó estando en el Corimacao. Aquí es el director de la Pupila Asombrada, el director de Cuadro a Cuadro para la televisión. No, compañero, si precisamente nosotros estamos reunidos aquí analizando profundamente la situación de su hijo. Mira, yo tengo uno que se lo digo a los muchachos que yo trato de preparar al margen de la parte artística, porque hay que escoger a los amigos, porque los amigos están para decirse las cosas mal hechas, no para reírse las gracias. Porto, ¿se ha quedado por el camino algún personaje que le hubiera gustado interpretar? José Fouché, el genio tenebroso de Stefan Zweig. Ese es un personaje tan tenebroso. Bueno, porque para sentarse delante de un piano y tocarlo, además de las 2 manos, hace falta tener aspecto y elegancia, y usted está a 1000 años luz de tenerlo. Porto, si le dieran en estos momentos la oportunidad de rescatar, de traer al presente un momento de su vida o un personaje de los que interpretó. Hay muchas cosas de mi mamá y de mi papá que yo quisiera poderlas tocar otra vez.